Aquí en el continente americano, entendemos la Navidad como un festival de luz, con series de colores, inflables de Santa Claus y sus renos, películas navideñas como El regalo prometido o Mi pobre angelito. Pero si escuchamos con atención, todavía quedan ecos de una Navidad más antigua y extraña. En el clásico navideño de Andy Williams, It's the Most Wonderful Time of the Year, hay una línea que cantamos cada año sin detenernos a pensar en su significado. ¿Historias de fantasmas aterradoras? ¿En Navidad? Hoy, el terror pertenece a octubre, pero durante siglos, la verdadera Noche de los Muertos no era Halloween, era la Nochebuena. Para entender por qué en algunos países buscaban el miedo en la noche más sagrada del año, como es el caso de Alemania y Austria con su ya conocido personaje navideño, Krampus, debemos despojarnos de las comodidades modernas. En la Inglaterra victoriana del siglo XIX, el invierno no era solo una estación, era una amenaza. El solsticio de invierno marcaba el triunfo de la noche sobre el día. Sin electricidad, la oscuridad era absoluta, el frío se clavaba en los huesos y el silencio era abrumador. Como dato curioso, aún hoy en día con las comodidades modernas, existe algo llamado trastorno afectivo estacional, o por sus siglas, TAE, que consiste en síntomas como insomnio, falta de apetito, ansiedad, irritabilidad y aislamiento social, y su aparición se asocia con factores biológicos como la disminución de la luz solar y la reducción de serotonina durante los meses fríos. La psicología de la época estaba marcada por lo que llamaban memento mori, recuerda que morirás. La tasa de mortalidad era alta y la esperanza de vida era de tan solo 30 a 40 años. En cualquier reunión navideña era casi seguro que faltaba alguien que había estado allí el año anterior, lo cual parece cada vez más común en los países latinoamericanos como México. La Navidad victoriana no trataba de ignorar la muerte, sino de invitarla a sentarse a la mesa. En esas largas noches, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se sentía permeable. El ritual era casi instintivo. A medida que el fuego de la chimenea era la única fuente de calor y luz, las familias y amigos se agrupaban en un círculo cerrado. Sus espaldas estaban frías, sus rostros iluminados por las llamas vacilantes. El escenario perfecto para la sugestión. No es coincidencia que de este lado del mundo también asociemos historias de terror con una fogata. Como señala el autor Jerome K. Jerome, esto no era una rareza, era una inevitabilidad social. Pero estos fantasmas no eran los monstruos de salto y susto del cine moderno. El fantasma victoriano era más sutil, más trágico. A menudo era la manifestación de la culpa, del pasado no resuelto, un recordatorio de que nuestras acciones tienen ecos que trascienden la tumba. Solemos dar crédito a Charles Dickens y su Cuento de Navidad de 1843 por inventar la Navidad moderna, pero Dickens no inventó los fantasmas navideños, simplemente tomó una tradición oral vibrante y la plasmó en papel. Él popularizó el formato, pero otros lo perfeccionaron. Quizás el mayor exponente de esta tradición, quien la llevó a su máxima expresión académica, fue Montague Rhodes James, un erudito de Cambridge que, a principios del siglo XX, redefinió el cuento de terror. James tenía una tradición personal. Cada año escribía una nueva historia de fantasmas diseñada específicamente para ser leída en voz alta a un grupo selecto de amigos y estudiantes en sus habitaciones de Cambridge a la luz de las velas, durante la víspera de Navidad. Sus historias no tenían moralejas reconfortantes como las de Dickens, eran relatos de curiosidad intelectual castigada, de horrores antiguos desenterrados por error. Eran, en esencia, advertencias contra mirar demasiado profundo en la oscuridad. Ahora que conocemos el contexto, acércate a la chimenea, que a continuación escucharemos una historia de la época victoriana. La historia de la vieja niñera por Elizabeth Gaskell, 1852.
Todo comenzó con una promesa en el lecho de muerte. Cuando la fiebre se llevó a vuestros abuelos, yo, Hester, juré no abandonar jamás a la pequeña Rosamond. Huérfanas y solas, fuimos enviadas al norte, a la ancestral mansión Furnival. Era un lugar inmenso y desolado, rodeado de robles viejos que arañaban los muros como dedos esqueléticos. Nos recibieron dos ancianas, la severa señorita Furnival y su compañera, la señorita Stark. Nos instalaron en el ala oeste, pero lo que dominaba la casa era el gran vestíbulo, donde un inmenso órgano yacía empotrado en la pared. Pronto descubrí el terror del lugar. En las noches de tormenta, aquel órgano tocaba solo. El desenlace llegó en la víspera de Navidad. Estábamos en el vestíbulo al atardecer cuando Rosamond gritó señalando el ventanal. «Mira, Hester, está ahí fuera, en la nieve». Y la vi. Una niña espectral golpeaba el cristal furiosamente, llorando para entrar. Pero lo aterrador era el silencio. Aunque aporreaba el vidrio, no se oía ningún ruido. Al mismo tiempo, el órgano comenzó a tronar con una violencia ensordecedora. Rosamond intentó abrir la puerta, hechizada, pero logré arrastrarla hacia la cocina. Allí, la vieja criada Dorothy, temblando de miedo, me confesó por fin el secreto de la casa. Aquella niña fantasma era la hija secreta de la hermana de Nuestra Señora. Años atrás, el cruel Lord Furnival las había expulsado a ambas a la tormenta para que murieran de frío. Pero el verdadero pecado fue el de la señorita Furnival. Ella había observado todo desde esa misma ventana, viendo morir a su hermana y a su sobrina sin levantar un dedo, consumida por los celos. Esa noche, la tormenta rompió las puertas. Los espectros del pasado entraron en el vestíbulo, repitiendo la tragedia frente a nosotros. La anciana señorita Furnival vio a su propio yo joven observar impasible la muerte de los inocentes. Comprendiendo su condena, lanzó un último grito. Lo que se hace en la juventud nunca puede deshacerse en la vejez, y cayó muerta. Huimos de Furnival Manor al amanecer, dejando atrás a los muertos y su música eterna, salvando a Rosamond de convertirse en una nota más en aquella triste melodía. Como hemos visto, este relato encapsula la esencia del gótico victoriano, el aislamiento de la nieve, la presencia de lo sobrenatural y, sobre todo, una dura lección moral. Lo curioso es que, al leerlo hoy, nos damos cuenta de que, aunque el mundo ha cambiado mucho en más de un siglo, podríamos coincidir con Gaskell en que, a veces, lo que más nos aterra no es un fantasma, un ente o un espectro, sino nosotros mismos. ¿Qué mató a la tradición del fantasma navideño? Irónicamente, fue la luz. La llegada de la electricidad a principios del siglo XX desterró las sombras vacilantes de las esquinas de nuestros hogares. La chimenea dejó de ser el centro de la vida doméstica. El misterio se disolvió bajo el resplandor de una bombilla de 60 vatios. Al convertir la Navidad en una celebración exclusivamente de la felicidad que parece casi obligatoria, quizás hemos perdido algo vital. La tradición victoriana nos recuerda que para apreciar verdaderamente la luz del renacimiento que promete el solsticio, primero debemos estar dispuestos a sentarnos, aunque sea por una noche, en la oscuridad con nuestros fantasmas, y aceptar que posiblemente la Navidad no siempre tiene que ser feliz, que también está bien solo sentarse frente al fuego esperando que el invierno termine.